Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. En este día, sábado 25 de abril, nosotros celebramos a San Marcos Evangelista. Es el primer evangelista que nos narra, que nos pone por escrito nada más y nada menos que el Evangelio de Jesús, es decir, el Evangelio, la buena noticia del Señor. Es lo que nos lleva justamente, y lo hemos celebrado en estos días, la misma resurrección, es decir, ese cambio de vida. Y hoy, al recordar y al celebrar esta fiesta de Marcos Evangelista, a nosotros también nos ayuda, queridos amigos, queridos hermanos, a hacer un camino de reconocimiento y sobre todo de adhesión total al Señor. Y que así podamos también nosotros anunciar el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio, nos dice justamente San Marcos. Leemos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 11 al 26. Dios lo resucitó. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente corrió asombrada hacia ellos al pórtico de Salomón. Pedro, al verlos, les dirigió la palabra diciéndoles: israelitas, ¿por qué se asombran y se quedan así mirándonos como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o santidad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que entregaron y rechazaron ante Pilato, que había sentenciado ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo e inocente y pidieron como una gracia la libertad de un homicida, mientras dieron muerte al Señor de la vida. Dios lo ha resucitado de la muerte y nosotros somos testigos de ello. Somos testigos de ello. Y este es el testimonio mejor, la fuerza del resucitado que actúa justamente en cada uno de nosotros, que somos ahora los nuevos alter Christi, decimos, otros Cristos, los nuevos Cristos, es decir, los que también tenemos que hacer caminar a los paralíticos, tenemos que hacer resucitar a los muertos, resucitar a aquellas personas que están en la droga, aquellas familias que se están peleando. Somos gente nueva, gentes que viven de esta nueva noticia del Evangelio de Jesús. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra familia y para nuestra sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.